Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Doctor Riñón presentan. Ya estamos como cada semana en Torre Médica, un programa de especialidades. Hoy tengo invitados especiales, dos buenos amigos, hablando sobre cirugía estética, hablar de liposucción, hablar de lipoescultura, pero también hablar de cirugía segura es una responsabilidad que nos corresponde. Como Torre Médica se encarga de transmitirte a ustedes información y contenido. Verás, en esta nueva normalidad, ¿cómo se contempla la cirugía estética y cuáles son las responsabilidades que tiene el médico para evaluar? Obviamente, hacer la diferencia entre una liposucción y un marcaje abdominal. Creo que conocer que la tecnología forma parte importante del manejo de un paciente, obviamente le da cierto margen de seguridad hacerlo con equipo especializado. Hoy, dos invitados expertos. Lalo, ¿qué hay para hoy? Cuéntame. Este día en Torre Médica, tercera temporada, estará con nosotros el doctor Miguel Gómez Wong, hablando sobre la importancia de acudir con profesionales certificados en el área de la cirugía plástica. También nos acompaña el doctor Ignacio Buenrostro hablando sobre lo que implica una cirugía segura. No te pierdas ¿Sabías que? Torre Tips, Torre Urbana y Mesa de Conclusiones. Iniciamos. Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades de este lado del estudio, ahora con una temática que tiene que ver con las cirugías estéticas, pero no solo esa parte, sino la importancia, doctor Julio, de hacerlo con equipos especializados y sobre todo con profesionales. Así es, en la cirugía estética yo creo que es una parte en la que vamos a defender como médicos que el paciente se atienda de verdad con un especialista que conozca los riesgos que esto implica hacerlo con gente no preparada. Es importante entender que la sociedad, de repente, la cirugía estética ha tomado un montón de aristas y la gente de repente se anuncia en medios y hoy se está regulando quién debe de atender, cómo debe de atenderse y obviamente hablar sobre cuestiones de cirugía segura. La cirugía plástica es algo que Jalisco es como un semillero muy importante de formador de recurso humano en la salud. Y obviamente la salud estética representa tanto en el área reconstructiva como en la cirugía, de alguna manera, en la que la lipoescultura y obviamente algunos aspectos muy importantes, pero hablar de procedimientos múltiples representa parte de la responsabilidad que Torre Médica tiene con ustedes para que sepas que manos expertas nos acompañen en el programa para platicar más a detalle de esto. ¿Y qué dice la gente sobre el tema? ¿Le parece si vamos a ver esto? Vamos, Torre Médica. Es una cirugía estética que se utiliza para hacer la extracción de grasa abdominal. La lipoescultura consiste básicamente en reducir la grasa abdominal y esta misma con cánulas infiltrarla en zonas como los glúteos o las caderas. La liposucción es un proceso quirúrgico a través del cual se extrae la grasa abdominal y se retiran los colgajos de piel sobrante. Es una cirugía en la cual se extrae la grasa de diferentes áreas del cuerpo, ya sea el abdomen, la cadera, el cuello, los brazos, entre otras partes. Sí, es una cirugía en la cual te hacen una modelación de tu cuerpo, de tu silueta, extrayendo la grasa abdominal y de las áreas que se requieren. A diferencia del marcaje abdominal, prácticamente solo se reduce la grasa y se da forma al abdomen. Y sí he escuchado el término de marcaje abdominal y prácticamente este se refiere a que a través de una cirugía se realizan en el abdomen los llamados cuadritos que pues en la actualidad son conocidos como un estándar de belleza de la sociedad. Sí he escuchado sobre el marcaje abdominal y creo que al igual que la liposucción se extrae la grasa abdominal, sin embargo se requieren más tratamientos, una dieta balanceada, más cuidados, y esto es para definir el abdomen, marcar los músculos y dejar un abdomen plano. Ya estamos de regreso en Torre Médica platicando lo que la gente tiene una idea, pero creo que el aclararle a través de los especialistas que la liposucción o la lipoescultura
muchas veces la mujer recurre o el paciente recurre a ello como una cirugía reductiva, que está en un error. Muy importante hacerles ver que tienen que ser evaluados de manera clara por un especialista para conocer los riesgos, las complicaciones. Hay pacientes que no son candidatos para una cirugía de este tipo y tienen que saber el cirujano decirle no por tales o cuales condiciones. Obviamente existen aspectos definitivos para decir a un paciente que no, y también entender la diferencia entre una cirugía de lipoescultura y un marcaje abdominal, que no es que sea un procedimiento francamente nuevo. Creo que la entrada de nuevos equipos da la pauta para contemplarlo como un procedimiento que, con resultados apropiados, el paciente que está trabajando en una cuestión física, en un cambio físico, puede definir esas áreas que le falta trabajarlas. Creo que esa parte nos lo van a decir más a detalle. En efecto, de esto y mucho más estaremos platicando, así es que lo invitamos para que se quede con nosotros, para que por favor no le cambie y para que nos acompañe martes y jueves en HK 960 de AM en Torre Urbana Radio. Si le parece, iniciamos en materia. Torre Médica. Torre Urbana. Ya estamos de regreso en Torre Médica, un programa de especialidades, platicando con mi amigo Miguel Wong. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, gracias a Dios. Te agradezco mucho tu invitación. Creo que el inicio del programa lo marcamos como algo especial, algo diferente. Hablar de cirugía plástica, hablar de liposucción, hablar de marcaje abdominal, pero hablar sobre cirugía segura representa una gran responsabilidad. Miguel, creo que es importante, de acuerdo a lo que la gente dijo en Torre Urbana, hacer una diferencia entre lo que es una liposucción, una lipoescultura y un marcaje abdominal. Creo que entre el término de liposucción y lipoescultura van de la mano, pero obviamente hay criterios definidos para hacerlo y hay pacientes que de repente se confunden si son o no son candidatas. Sí, mira, es bien importante, ahorita que hablas de cirugía segura, cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Para entrar primero a una cirugía. Lo más importante, antes que nada, operarse con alguien certificado, ¿sí? Un cirujano plástico certificado, no hay de otra, como paso número 1. Del paso número 2, liposcultura, liposucción, marcaje abdominal. Como tú bien mencionas, van de la mano, ¿sí? El marcaje abdominal sí es un procedimiento extra, un procedimiento nuevo, que últimamente, gracias al apoyo de aparatos, se puede lograr con mayor facilidad. Es posible realizar el marcaje tradicionalmente, como se hacía antes, pero con la nueva tecnología se facilitan más las cosas, con mejores resultados y sobre todo más seguridad para los pacientes. ¿Qué hace la diferencia con utilizar algún equipo técnico para realizar un procedimiento como el marcaje? Y entiendo que el marcaje, existen ciertos grupos de pacientes que son mayormente candidatos para este tipo de procedimientos. ¿Cómo hacemos esa diferencia en esos pacientes? Hay que valorar su pared abdominal, porque a veces por más marcaje que hayas hecho, si ya fueron mamás y sus músculos tienen diástasis, no va a ser posible lograrlo. Es posible lograrlo, pero siempre no va a quedar como la paciente espera. Es por eso bien importante realizar una adecuada revisión antes de someterte a una cirugía. Saber quién es candidato, quién no es candidato, ¿sí? La última tecnología lo que hace es retraer más la piel, lograr una mejor definición donde quieras tu marcaje con el apoyo de equipo, ¿verdad? Eso es lo que nos hace la diferencia actualmente. Te hago la consulta porque de repente en algunos pacientes que tomaban de la cirugía estética una cirugía, yo te decía antes de decidir cómo le dábamos al programa, una cirugía Converse. ¿Qué era esto? Hacer procedimientos múltiples con abdominoplastía, liposucción, implantes, compexia, que es reconstrucción de la glándula mamaria con la colocación de implantes. Así es. Hablamos que hacer procedimientos múltiples en pacientes tiene un riesgo. Y obviamente, conforme le vas agregando procedimientos, el riesgo y el tiempo quirúrgico. El tiempo quirúrgico, sobre todo. Se extiende y va de la mano el riesgo de otro tipo de eventos. Así es. Eventos fatales como lo es la tromboembolia pulmonar, que es la complicación más temida del cirujano plástico. Obviamente, pues son pacientes que si tienen factores de riesgo agregados, una enfermedad crónico-degenerativa como hipertensión, diabetes, pacientes fumadoras, claro, que de alguna manera les hace mucho ruido. Y voy a decir algo que lo platicamos muchas veces en la mesa del comedor.
en pasillos, la gente va buscando el precio Así del es. cirujano plástico. Así es. Jalisco, como semillero de cirujanos plásticos, pues obviamente ha abaratado De cierta de alguna manera desgraciadamente. el manejo quirúrgico, y obviamente la gente de repente llega con el que le sale más barato hacer un procedimiento. Yo creo que tiene la gente que evaluar que manos expertas van a hacerle la diferencia. Los resultados que tú has tenido a lo largo de tu trayectoria, yo creo que eso te hace a ti decir por qué una cirugía tiene Porque que ser... sí, por qué no, y ser tajante. Sobre todo explicar a la paciente el por qué no, que eso es lo que más difícil en ocasiones se presenta, ¿no? No te puedo operar. Bueno, ¿por qué no, doctor? O sea, dame una respuesta, ¿sí? No nomás decirle, no te puedo operar. Bueno, es que mira, tu hemoglobina está baja, tienes un índice de masa corporal en el que puedes favorecer más a la tromboembolia pulmonar. Como tú bien mencionas, tienes una diabetes, no estoy diciendo que no se pueda operar, pero tu diabetes es descontrolada. O sea, ya de ahí tienes de entrada muchísimos factores de riesgo, el ser diabético. Pero si tú traes una diabetes descontrolada, muchísimo peor. Ya vamos a una complicación segura. Otro bien importante, y últimamente se ha dado, el hipotiroidismo. No nos damos cuenta. Y durante el proceso anestésico y la recuperación es donde se presentan los problemas. Y los riesgos cardiovasculares que lleva de la mano, ¿no? Así Entonces, es. todo esto que el auditorio nos hace favor de acompañarnos y ver, la cirugía plástica siempre llama mucho la atención al auditorio, especialmente a las mujeres, que son quien de alguna manera llevan el mando en la salud en las familias, y que obviamente buscan manos expertas con buenos resultados. Obviamente no corre riesgos con quien no se opera y no corre riesgos quien no opera. Así es. Pero obviamente un cirujano plástico con una cierta habilidad quirúrgica y con una experiencia y una trayectoria tiene menos riesgo de cometer un error técnico, clínico, si hace una buena evaluación. Sí. Y detrás de ti, tener un buen equipo de profesionales con una buena evaluación para poder decirle a la paciente, no es usted candidata por estas razones, no la puedo operar. Sí, no ser tajante, decir no te opero, porque la paciente, bueno, dice, ¿qué pasó, doctor? O sea, ¿por qué no me operas? Pero hay que darle una respuesta, hay que darle y tratar de corregir eso antes, porque recuerda que es una cirugía electiva, ¿sí? No es una cirugía de urgencia, es una cirugía electiva y aparte es una cirugía estética. Entonces tienes que entrar con los menos riesgos posibles, como tú bien mencionas. Últimamente se ha denigrado un poquito este procedimiento. Es un procedimiento de los más peligrosos. La liposucción es lo más peligroso. ¿Sí? Yo la considero una cirugía mayor. Yo lo que le comento a los pacientes. O sea, la liposucción para mí es de mucho respeto. Por más experiencia que tengas, siempre puede pasar algo. ¿Sí? La liposucción es una cirugía, como te comento, es una cirugía altamente complicable. ¿Sí? Esa es la palabra. ¿Sí? Es una cirugía de muchísimo respeto. Cualquier tipo de cirugía estética. Y es lo que nos ha pasado últimamente, que ese tipo de procedimientos los tomamos ya muy a la ligera, o los pacientes lo toman muy a la ligera, como que es algo muy sencillo, ¿sí? Siempre, por ejemplo, yo opero en un hospital, digo, no está bien operar en clínica, no puedo decir está bien, está mal, pero por seguridad siempre tienes que contar con el apoyo de una terapia intensiva, con el apoyo de un especialista. Porque ahora sí, como dicen, puedes ser tú un experto en este tema, puedes ser lo más hábil posible, pero siempre puede presentarse una complicación. Y lo que te decía, un equipo, por ejemplo, sé que tu casa, Hospital Country 2000, claro que sí, obviamente cuenta con una terapia intensiva que sin te palabras. brinda, un hospital que cuenta con un área de alta especialidad, hemodinamia, cardiólogos permanentemente. Así es. Todo lo que, banco de sangre, todo lo que hay detrás de ti que te la apoyas, infraestructura que requiere un profesional de la salud para sentirse respaldado. Así es. Eso es lo que se habla sobre cirugía segura. Eso es a lo que me refiero, o sea, no denigrar a la liposucción y decir, mira, pues nomás llego, me operan y salgo. No, o sea, la lipo es mucho respeto a esa cirugía, muchísimo respeto a esa cirugía. Los resultados sé y entiendo que pueden ser muy buenos siempre y cuando una paciente sea debidamente evaluada, ¿cierto? Así es, exactamente, y el cuidado que ella tenga posterior a la cirugía, claro está, ¿verdad? Los criterios de alguna manera para hacer un marcaje, entiendo, la mayoría de las pacientes son mujeres en estos casos, y obviamente si es una paciente con multiparidad,
cesáreas. Cesáreas, así es, valorar su pared abdominal, valorar la flacidez de la piel, si tenemos que utilizar un aparato para que esa piel se tense más, si ya múltiples cirugías previas, es muy difícil realizar un marcaje en múltiples cirugías. Existe nueva tecnología que hacen que la grasa, por medio de ultrasonido, de cierta manera lograr mejor definición en ciertas áreas con ciertos aparatos que tenemos, ¿sí? Pero aún así siempre es bien importante escoger bien a tu paciente y sobre todo que quede bien claro antes de la cirugía su expectativa y lo que tú puedes lograr para evitar un problema. Eso es bien importante siempre. Dejar bien en claro antes de la cirugía cuáles son tus expectativas, cuál es la realidad que te puedo ofrecer, ¿verdad? Antes de realizar un procedimiento. Digo, los pacientes que ves tú en consulta, creo que son gente que va con una cirugía planeada, ¿no? Claro que sí. Va pensando qué es lo que quiere y va como diseñándose su paquete. Y llegan pidiéndote todo. 3 procedimientos, porque en una anestesia quieren matar. Así es. ¿Sí? Lo que de alguna manera tienen pensado. Sí, es como decir, bueno, con una sola cirugía entro a quirófano y ya me resuelves. Salvo modelo Barbie. Así es. Modelo 1980. Y esa condicionante tenemos que ser honestos con los pacientes y no engañarlos, ¿no? Sí, eso es lo más importante, la sinceridad. Para mí es lo más importantísimo, hablar las cosas claras y ubicarnos en la realidad, tanto del paciente como mi realidad. Lo que yo te puedo hacer, la experiencia que yo tengo, lo que te puedo ofrecer, es lo más importante, es decir. ¿Sí? Para una cirugía de este tipo. No minimizar la cirugía plástica, no minimizar la cirugía estética, hacer un procedimiento sencillo. Yo siempre la cirugía la considero una cirugía mayor, ¿sí? Como tal, solicito exámenes, solicito valoración prequirúrgica por medio de un cardiólogo, un internista, incluso un intensivista. Últimamente la nueva normalidad, tú sabes, tenemos nuevas normatividades antes de realizar un procedimiento de este tipo, ¿sí? Entonces, garantizar al paciente para que entre con el mayor margen de Como una seguridad cirugía segura. para disminuir las complicaciones. Así es. Miguel, gracias por esta entrevista. Te invito a que te quedes en la sección de conclusiones para platicar más a detalle con Nacho sobre cuáles serían las condiciones que los pacientes, ¿sí?, deben de tener y obviamente sumar tu experiencia junto con la de él para que tú, que nos ves en casita, entiendas que someterte a un procedimiento implica más que solamente un análisis de costo. Es un análisis para una cirugía que tenga un buen resultado en manos de un experto. No te dejes engañar. Existe mucha charlatanería y de verdad creo que nuestro estado como semillero de profesionales del área de la salud y la medicina estética está muy obligado a cuidar que tú caigas en manos expertas. Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Según historiadores, los primeros inicios de las cirugías plásticas fueron en India alrededor del año 600 después de Cristo, incluyendo rinoplastías y reducción de cintura. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio.
La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso: traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Cuáles son las claves para elegir tu cirujano plástico? 1. Acreditación y especialización. Lo primero que se debe hacer es asegurarse de que el cirujano esté titulado y sea especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. 2. Relación directa con el cirujano. El nivel de confianza entre el cirujano y el paciente es un factor clave para el éxito de la intervención. Por una parte, el paciente tiene que tener la suficiente confianza para exponer su caso y plantearle los miedos e inquietudes a su médico. Por la otra parte, el cirujano debe saber escuchar, ser sincero con el cumplimiento o no de las expectativas del paciente e informarle detalladamente del procedimiento de la cirugía. 3. Recomendaciones. Al igual que se hace con otros productos que se compran, en la cirugía plástica también es importante saber las opiniones de otros pacientes que ya han pasado por la misma intervención o que han escogido ese cirujano plástico. Si se tiene conocidos o familiares que se han sometido a una cirugía plástica, se le debe pedir referencias sobre el cirujano. 4. Experiencia. Es importante que el cirujano tenga práctica en el procedimiento que se desea y a la vez esté actualizado en las últimas novedades del sector. Además, si ha lidiado con casos complejos, hay que sentirse más tranquilo, ya que es probable que sepa actuar ante cualquier imprevisto o complicación que pueda surgir en la intervención. 5. Instalaciones acreditadas. La cirugía plástica debe realizarse en un hospital que cuente con todos los medios necesarios para atender al paciente en caso de que haya algún inconveniente durante la operación. Por último, recuerda que cualquier cirugía, por muy pequeña que sea, conlleva un cierto grado de riesgo. Es por eso que te recomendamos que siempre te pongas en manos de los expertos. Ya que estamos ya de regreso en Torre Médica platicando con un buen amigo, el doctor Ignacio Buenrostro, cirujano plástico. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Julio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar y obviamente platicar con ustedes sobre la cirugía estética, hablar sobre una cirugía segura y hablar sobre las complicaciones que se pueden dar en alguna variable o los tipos de cirugías. Hablar de implantes mamarios es hablar de algo muy frecuente, es una cirugía muy realizada. ¿Qué estadística tiene de frecuencia los implantes mamarios? Pues realmente es la cirugía número uno, es la cirugía número uno que hacemos los cirujanos plásticos. Sin embargo, ahorita hay como una controversia entre el colocarse implantes mamarios y el quitarse los implantes, ya que se ha visto varios síntomas relacionados a los implantes y una relación con un tipo de cáncer mamario por los implantes. Digo, obviamente, sí. la afección que se puede dar, la activación hacia padecimientos de tipo neoplásicos o cáncer, obviamente también se le ha identificado como un factor predisponente para padecimientos reumatológicos, porque se dice que el implante, de alguna manera, como al ser un cuerpo extraño, condiciona una respuesta antígeno-anticuerpo en un desconocimiento clínico y que obviamente se viene detrás de esto una oleada, viene una decantación muy significativa después de que algunas marcas fueron atacadas hace algunos años. Recordarás que entró una crisis hace algunos años donde algunas marcas fueron identificadas por algunos lotes, algunas marcas fueron afectadas y obviamente esa respuesta trajo consigo la salida de un cierto tipo de implante que fue el texturizado, sí, que obviamente se hablaba mucho de que iba a disminuir las complicaciones como es la contractura capsular, que creo que es uno de los padecimientos que frecuentemente te llevan a ti a realizar un procedimiento de explantación. ¿En qué consiste esto y cuáles son los criterios para quitar un implante, Nacho? Mira, la contractura capsular es porque el implante empieza a ser
atacado por el mismo organismo y lo encapsula. O sea, el cuerpo, al reconocer al implante como un cuerpo extraño, empieza a envolverlo para separarlo del resto. Entonces, muchas veces por la respuesta antígeno-anticuerpo que cada paciente puede desarrollar, empieza a hacerse esta cápsula más gruesa. Esta cápsula más gruesa empieza a apretar el implante y esta presión le ocasiona sintomatología a los pacientes, tanto estéticas como fisiológicas. Empiezan con dolores localizados, con movimiento del implante, con problemas a nivel de espalda, de cuello, dolores de cabeza. Y bueno, aquí el tratamiento para este tipo de ¿Cirugía? De patología es el retirar el implante y quitar la cápsula o quitar parte de la cápsula en dado caso que sea la única problemática que tenga la paciente por traer los implantes. Y como tú dices también, se ha descubierto con el paso de los años, aparte de la relación que se descubrió en el 2018 por la FDA de los implantes texturizados de cierta marca al linfoma anaplásico de células gigantes, que es el que tiene relación con los implantes, aunque es de muy baja incidencia. También se descubrió ciertos síntomas reumatológicos, endocrinológicos, neurológicos, que empezaron a manifestar muchos pacientes y que con el retiro de los implantes junto con la cápsula tuvieron una mejoría impresionante. Encontré que es menor a 1.3% de riesgo para esta lesión o esta afección oncológica. Por lo tanto, aunque la FDA de alguna manera hace una marcación muy específica, creo que a las pacientes les llega de repente una oleada. En Europa se vio una tendencia muy fuerte a la extracción de implantes mamarios, que obviamente trajo consigo como de alguna manera hasta una como moda de un cierto grado de rechazo para algunos grupos de pacientes que de alguna manera en esa oleada les llegó el marcaje de decir no al implante en algunos casos. Y bueno, creo que algo lo que has realizado con mucho éxito en algunas pacientes es cuando justifica un retiro y cuando en un momento dado hay que corregir un fenómeno de complicación por un implante que se rompe, un implante que genera una condicionante, porque la ruptura puede hacer que el implante condicione una respuesta y obviamente traiga consigo una contractura capsular, que la contractura te lleva a identificar que el implante está roto, ¿sí? Y que la misma contractura puede llevar a que el implante se rompa. Claro. Y obviamente existen estudios de imagen como ultrasonido, resonancia magnética, que son indicativos y sugieren en un momento dado si la paciente lo debe retirar. Pero yo creo que el momento, el transoperatorio es el definitivo para decirle a la paciente si se debe o no quedar con esos implantes mamarios y definitivamente buscar otra alternativa, ya sea una reconstrucción mamaria completa y el paciente ya no contemplar el uso de un implante mamario, ¿cierto? Sí, aquí lo importante, Julio, es saber que el implante mamario no es un dispositivo de por vida. ¿Sí? El implante tiene más o menos una vida media de 10 años, que es lo que generalmente los distribuidores como lo garantizan. Y con el paso del tiempo y por las enzimas y diferentes cuestiones de cada paciente, se puede empezar a adelgazar esta cápsula que cubre el material de silicona o de solución salina y puede ocasionar una ruptura o que por medio del implante o de la capa de silicón empiece a fugar algo de silicón. Pero esto es después de varios años de su colocación. Entonces lo importante es siempre que vayan con su cirujano plástico que las operó y ver que esté todo bien con el implante. No nada más que no esté contracturado, sino que no tenga ninguna fuga. Y como lo comentas, lo ideal es que se hagan o un ultrasonido o una resonancia magnética, que es el estándar de oro, para poder ver cómo está la situación del implante.
sucede mucho que los pacientes se colocan un implante, se hace una cirugía estética y nunca acuden a una revisión de rutina hasta que en teoría se les da de alta por parte del cirujano, pero el monitoreo de una cirugía exitosa, las abdominoplastías, que consiste en retirar una cantidad de tejido abdominal y hacer una reconstrucción de este. Son cirugías que la paciente que no se cuida y que no cuida su cirugía estropea y hay una pérdida del éxito quirúrgico. Ven en eso lo que hablábamos hace un momento en la primera entrevista con Miguel, las cirugías Converse de las que hablábamos, donde la paciente quiere una transformación en un solo acto quirúrgico que no representa, Nacho, una condición de seguridad para el paciente, ¿no? En donde la paciente quiere una colocación de implantes, donde la paciente quiere una abdominoplastía, simultáneamente quiere la recesión de una liposucción, una liposcultura, y obviamente no quiere una área, quiere 2 o 3 áreas y luego quiere una pexia de brazos y quiere aprovechar para hacer una reconstrucción también de piernas. Todo ese tipo de procedimientos, cuando de repente escuchas a la paciente que se quiere hacer un procedimiento de ese tipo para aprovechar una sola anestesia, cuando estás a lo mejor en una etapa formativa como médico, pues dices, no, pues debe ser eso para manos muy experimentadas, ¿no? Yo creo que pasan los años y volteamos y decimos, son para manos de gente con una actitud mercenaria, que no está contemplando la seguridad del paciente y que sin embargo está contemplando que la paciente salga satisfecha pero el riesgo que lleva una paciente, y lo dijo hace un momento otra vez Miguel, el riesgo de una tromboembolia pulmonar, porque esa paciente que estás describiendo es una paciente que una de dos, ¿sí? Tuvo una ganancia de peso muy significativa y luego una pérdida abrupta para que el tejido quedara en una condición de flacidez severo, la condición de la abdominoplastia y con la cantidad de material y tejido que vas a mover, el sangrado que debe de ponerse una paciente, y son pacientes que algunas pueden tener factores de riesgo, como le dijo, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, sedentarismo. Digo, ¿por qué hablar de una cirugía segura? Por lo que de alguna manera implica para ustedes como profesionales. No se trata de ser tajantes, se trata de ser claros con el paciente. Sus factores de riesgo son estos. Tú como especialista en cirugía plástica y haciendo equipo con alguien como es Miguel, que sé que los dos son profesionales, son médicos, son cirujanos plásticos certificados y que han preparado un equipo y que tienen un respaldo, y que hoy Hospital Country 2000, que es su casa y que les ha albergado para hacer una cirugía segura. Hablar en condiciones de la nueva normalidad, donde implica un protocolo de evaluación en el preoperatorio con un test hasta para marcadores para COVID, porque obviamente el hospital, como un hospital que ha evaluado pacientes de este tipo, nos ha dado una enseñanza diferente. Hacer equipo con profesionales como ustedes, la verdad, hace sentirnos tranquilos y seguros, porque obviamente la evaluación y el resultado que le vas a dar a la gente tiene un mayor significado, ¿no, Nacho? Claro, siempre debe haber una valoración preoperatoria, como tú lo dices. Hay protocolos ya establecidos en esta nueva época de COVID, como pedir pues, los exámenes de rutina que son preoperatorios, como biometrías hemáticas, química sanguínea, tiempos de coagulación. ¿Qué otra cosa? El examen de PCR de COVID, que generalmente se pide una semana antes, y si los pacientes vienen de otras partes o tienen que viajar por transporte público, donde hay más personas que no están en la misma situación de cuidados, pues se le puede hacer una prueba rápida o de anticuerpos un día antes de la cirugía, y esto es como para seguridad tanto del paciente como para del equipo quirúrgico. Y estudios como tomografía simple de tórax, que de alguna manera nos ha permitido como un estándar de oro estadificar al paciente de riesgo y darle a ustedes la seguridad como equipo, porque también para nosotros representa un riesgo el someter a un paciente con una condición, y lo digo con toda franqueza, donde menos pensamos, salta la liebre y nos hace encontrarnos casos en donde no lo pensábamos, no lo sospechábamos, era un paciente electivo y desafortunadamente aparece una condición con un diagnóstico y una detección de una infección por este virus que nos ha venido a revolucionar los tiempos y nos ha venido a revolucionar muchas cosas, ¿no? Entonces, forma parte de la responsabilidad. Te invito a que te quedes en la sección de conclusiones y platicar con Miguel más a detalle. ¿Te quedas conmigo? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica.
Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Unidad de Imagen Centro del Riñón. La mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón. Plan de San Luis 1776. Teléfono 3316 134761. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? La liposucción dio el gran salto a los Estados Unidos en 1982, luego de discutir el procedimiento en un panel médico de Francia. Desde entonces, se ha convertido en una de las cirugías más populares, con 350,000 realizadas solamente en el año 2014. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, en nuestra sección de Mesa de Conclusiones, platicando más a detalle los aspectos más importantes sobre este tema y obviamente haciéndole ver a nuestro auditorio que la cirugía segura representa una responsabilidad tanto del cirujano como del paciente. El paciente, decíamos, Miguel, tiene la responsabilidad de entender que si se quiere someter a una intervención quirúrgica de forma electiva, tiene que planearla. Planearla y cumplir con todos los requisitos de esa cirugía segura. Esa parte de la cirugía segura a la gente que va en la búsqueda o va tocando puertas. El cirujano plástico va mucho por la recomendación de el resultado de alguien más. Obviamente, ya sea para una colocación de implantes y decir que le fue muy bien y que eligieron los implantes mamarios de su elección de acuerdo al tamaño, la ergonomía del cuerpo, que no se pierdan proporciones. De repente, en la cirugía de los implantes, las pacientes vienen tras la búsqueda de un volumen algo exagerado, promedio, y obviamente tú tienes que decirle que la colocación de implante debe llevar una proporcionalidad con su cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de ello pueden venir una de dos condiciones que no son favorables para la paciente por un lado, y por otro lado, hablar de aspectos y complicaciones que a la larga pueden traer molestias de columna, en fin, muchos aspectos de los que de alguna manera ustedes viven en su día a día y que uno a lo mejor desde la perspectiva médica dice, es que yo escuché. Sí, pero tú no las vives, Julio. Somos nosotros los que vivimos las complicaciones y los malos resultados. Los mismos pacientes te dicen, es que bueno, mi amiga le pusieron tal talla, ¿por qué no me la pones a mí? Yo lo que les digo, mi amiga le sacaron más litros de grasa, ¿por qué a mí no me lo sacas? Es que
yo les comento a los pacientes, o sea, cada persona somos única y por eso se debe de hacer una evaluación antes de tu cirugía y una evaluación para ti, no para tu amiga, no para tu vecina, no para, ¿sí? Lo que más sea adecuado para ti. Hacer un traje a la medida, yo creo que es una de las partes más importantes Así que es. un profesional, y más en el ámbito de la cirugía plástica, debe tener. Sé que como parte de la evaluación preoperatoria es una sesión fotográfica Sí, para el prequirúrgica. resultado del pre. Algunas de las veces se llama una cirugía, se hacen imágenes en el transoperatorio, el posoperatorio inmediato, el posoperatorio tardío, para que la paciente vea la evolución que va teniendo en su cuerpo y que obviamente se dé cuenta de que las indicaciones por escrito de los cuidados que debe de llevar, que los consentimientos para cada área quirúrgica que deban de llevar, expliquen los riesgos y complicaciones que puede tener la paciente, mayormente si la paciente tiene alguna condición como diabetes, hipertensión, obesidad, hipotiroidismo, ¿sí? Si tiene antecedentes de tabaquismo, ¿sí? O complicaciones porque de repente el cirujano aparece como el malo de la película. Claro. Y obviamente el paciente siempre busca quién echarle la culpa. Sí. Digo, yo no quiero decir con esto que el cirujano plástico tenga que irle, pero si sabemos decirle al paciente cuáles son sus riesgos, el paciente tiene que evaluar. Y muchas veces llevarse el consentimiento quirúrgico a casa. Ah, no, eso es un hecho. Eso se tiene que dar 24 horas mínimo antes de realizar el procedimiento quirúrgico. En el quirófano ya no se vale firmar. Incluso se recomienda la consulta prequirúrgica sea 2 o 3 días antes del procedimiento quirúrgico. Claro, para garantizar, y obviamente yo le llamo a ese tipo de consultas, Miguel, es afinar los últimos detalles, yo es lo que aclarar les digo, las dudas, digo, porque muchos de los cirujanos a veces dicen, la espero para que me traiga el anticipo, ¿no? Digo, esa es parte de lo que de repente a veces vivimos en el ámbito profesional y dices, la espero para que me deje el anticipo. No, yo le espero para que realmente me demuestre si tiene usted la convicción, o no. Si usted tiene la convicción de que yo sea su cirujano, claro. Y por otro lado, que yo tenga la convicción de que su ser compostura, su actitud, su seguridad, ¿sí? Es que, fíjese que es que todavía tengo es que fíjese, yo solamente no la opero. Es muy importante lo que tú dices, el mantenimiento, o sea, tener una valoración preoperatoria, tener una valoración transquirúrgica y todo lo que es el postquirúrgico. El mantenimiento postquirúrgico desde el peso de la paciente es muy importante. Si una paciente después de hacerse una liposucción o algún otro procedimiento estético en el consultorio pesa una determinada medida y después de 1 año o 2 años pesa 20 kilos más, por más que tú le hayas hecho un procedimiento adecuado y tuviste los resultados postoperatorios ideales, no es lo mismo. O sea, tiene que la paciente entender o el paciente que tiene que haber un mantenimiento de la cirugía. Y yo creo que la cirugía estética es muy celosa. Sí. Es muy celosa y como lo son los cirujanos plásticos, digo, créanmelo, yo sé que dos áreas de la medicina dicen que tienen una condición de egocentrismo elevado y los cirujanos plásticos son celosos entre ellos. Sí. ¿Sí? Se patean y se rasguñan debajo de la mesa, pero se saludan en los quirófanos y en muchas áreas, cosa que obviamente es por los resultados que tienen, ¿no? Y entiendo que la gente que trabaja entre sí va a defendernos y vamos a defendernos entre compañeros, obviamente. Pero yo la cirugía plástica le doy, y se los dije hace un momento en la entrevista con Nacho, sobre el aspecto de esos que permiten hacer cirugías múltiples y procedimientos múltiples que de alguna manera representan un riesgo para los pacientes, representan una responsabilidad. Yo te voy a referir a ti, Miguel, o te voy a referir a ti, Nacho, un paciente para hacer un cambio de implantes y de una vez aprovechamos para hacerle una liposucción. Oye, me mandaste una paciente, Julio, fumadora. Me mandaste una paciente con sobrepeso, hipotiroidismo, trae infección de vías urinarias, tiene sangrado transvaginal de larga evolución. O sea, me estás mandando una bomba de tiempo. Claro. ¿Lo planeaste? Bueno, es que la señora quiere una cirugía estética. Tu paciente no está bien evaluada, Julio. Así es. Yo creo que tú como clínico tienes que pensar que no me estás refiriendo a un paciente,
me estás refiriendo probablemente a un problema. Un problema. Y esa parte yo creo que ustedes agradecen cuando le dices al paciente, ¿sabes qué? Ahorita no eres candidato. Es lo que te iba a comentar, muchos pacientes al principio pues sí se sienten mal porque ellas tenían sus expectativas, ¿sí? Es que vieron un programa de televisión y se encontraron otra vez con Maribel Guardia y pues obviamente quisieron contornearse el cuerpo como ella, ¿no? Yo he visto eso. La mayoría de las pacientes, por decir un 95%, doctor, gracias por su sinceridad. Gracias por decirme esto, mejor lo hacemos con calma, mejor entramos sin tantos riesgos. Gracias por su ética, que es aquí es donde... ¿Y quién gana más? El paciente. Digo, ¿quién gana más? El paciente. Puede uno pensar, cuando uno tiene un contexto monetario, que uno está dejando de recibir. Claro. ¿Sí? Pero cuando uno recibe la tranquilidad de no haber hablo de lo mío, ¿no? De no haber trasplantado un paciente porque tiene una condición de riesgo, esa parte de repente viene una calma, calma personal. Es muy fácil explicarles. En lo personal yo les digo, mira, a lo que te referías de los combos quirúrgicos que se quieren hacer una abdominoplastía, aumento mamario, aumento glúteo, realmente es explicarle a los pacientes, decirles, mira, te tardas 3 horas probablemente en una abdominoplastía. Liposucción, le agregas liposucción unas 2 horas más. Ya de 3 se fue a 5 horas. Que quiero también que me hagan un poco de pues alguna cirugía en la cara. Son otras 3 horas. Entonces, de una cirugía de 5 horas se va a 7 horas. Perdón, de 5 horas se va a 8 horas. Entonces, ya los riesgos, entre más tiempo quirúrgico es un riesgo mayor, entre más procedimientos que se hacen en una cirugía, aumentan más los riesgos. Y todo esto, aparte de aumentar los riesgos, aumenta el tiempo de recuperación de la paciente. Muchas pacientes dicen, no, yo me quiero operar todo al mismo tiempo, como se lo hicieron a mi amiga, pero lo que no saben es que para poder recuperarse, para poder cicatrizar bien después de tanta manipulación quirúrgica, el cuerpo requiere más tiempo también, y muchas veces o no cicatrizan bien o aumenta alguna complicación o puede aparecer una complicación por querer hacer varios procedimientos en la misma cirugía. Perdón que te interrumpa, es como les digo, ni una cosa ni otra queda bien hecha, todo mal hecho. Es mejor ir por partes y hacer un muy buen trabajo. De repente los pacientes, y yo creo que sí vale decirlo, los pacientes de repente dicen, es que quiere hacerme todo en 2 partes para cobrarme 2 cirugías. O sea, tú puedes decirle al paciente, mire, hacer 2 procedimientos le garantiza este margen de seguridad y esta recuperación. Una vez que su cuerpo esté recuperado de estos 2 procedimientos, ¿sí? El margen de éxito de estos otros 2 procedimientos es de un 90%. Mucho mayor. Sí, es mucho mayor a exponerla a 4 procedimientos en un solo acto quirúrgico, y que por una situación en la que la cirugía se convirtió en una cirugía de 9 horas, ¿sí? Salimos con un sangrado más alto, salimos con una condición de dolor, ¿sí? Requirió una transfusión sanguínea, terapia intensiva, una paciente que pasó un cuidado especial por el tiempo quirúrgico. Todo eso, cuando el paciente se lo explicas, porque ya lo viviste a lo mejor. Sí. Ya lo viviste y dices, tuve una experiencia clínica desafortunada y el paciente se complicó, y mire, mis 12 años de experiencia en cirugía plástica me dicen que ya no puedo hacer eso. He crecido y he evolucionado en mi trabajo profesional, y yo creo que esa parte, cuando uno pasa momentos de hambre, que todos tenemos derecho a vivirlo, todo mundo tenemos derecho a crecer, pero cuando tú ya vas evolucionando, y yo creo que los dos, tú ya tienes tus canas y a ti te cayó el pelo, ¿sí? Y creo que esa parte me dice que como profesionales ya tienen su largo recorrido, y vale mucho decirte que la gente que hemos vivido el estrés de la cirugía es algo que a final de cuentas se vive de forma distinta, y las hermanos cada día más, la capacidad con la que dices, hoy tomo el portagujas con más habilidad, hoy doy un punto más seguro, hoy me queda mejor cerrada una abdominoplastía, y dices, se llama experiencia. Se utilizar mejor tecnología nueva. Claro, pero el miedo antes que tenías a acercarte a la tecnología para la cirugía estética, y ves que las condiciones de sangrado, dices, es que este marcaje me quedó
excepcional. Es que tomé una decisión, esta contractura capsular, hice un raspado de la cápsula, a la paciente le va a ir bien porque la cápsula no estaba gruesa, por lo que quieras, pero ¿qué te ha enseñado el tiempo? Pues el tiempo, la experiencia que puedes tener después de varios años operando, no te va a quitar el riesgo de tener una complicación si tú te vas un paso más. Un paso más es por querer operar un combo o operar muchos procedimientos al mismo tiempo. Puedes tener mucha habilidad quirúrgica, puedes tener toda la tecnología en el quirófano, pero si tú aumentas los riesgos al querer hacer todo en el mismo momento, en el mismo procedimiento quirúrgico, nada de tu experiencia te puede ayudar a... No te va a salvar. No te va a salvar, no. Exacto. Creo que esa parte a los dos y a ti, que nos ves en casa y que nos estás viendo a través de pantalla, entiendas, no te dejes engañar. Hay mucha gente que no se dedica a la cirugía plástica, hace otro tipo de cirugía, lo mencionan como cirugía estética, no es gente certificada para realizar este tipo de procedimientos. Yo creo que deben de regular más la venta de equipos, ¿sí?, a personas calificadas para usarse en hospitales, no en clínicas. Obviamente, no quiero demeritar a espacios pequeños, no quiero demeritarlos, pero yo creo que tenemos que incrementar los márgenes de seguridad por los pacientes. Obviamente una complicación mayor como una tromboembolia pulmonar, un sangrado no severo, lo resuelves en un lugar pequeñito. Tienes que contar con todo lo necesario. Yo creo que ustedes están conscientes de lo que estamos viviendo. Hoy en esta nueva normalidad la cirugía estética se ha reactivado con mucha fuerza. La gente otra vez está atendiendo y está acudiendo a su consulta. Y a los dos, como parte del Hospital Country 2000, nuestra casa, y que obviamente es uno de los más importantes patrocinadores de este programa Torre Médica y que hace posible que esto se mantenga con vida, informando con todo lo que se puede decir al nivel que la gente se merece y obviamente con expertos como ustedes. A ti, Nacho, gracias por aceptar la invitación. Gracias. A ti, Miguel, un buen amigo, un gran compañero de formación en la escuela y que obviamente reencontrarnos en los pasillos, cada quien haciendo lo que un día soñó, cada día haciendo lo que un día anheló, pero hoy compartir espacios a través de medios nos hace de alguna manera un sueño hecho realidad. Gracias. Muchísimas gracias por la próxima semana en Torre Médica, un programa de especialidades. Bien. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron